El arquitecto Alberto Bellucci tiene su título de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor de diseño y de historia de la arquitectura. Fue profesor de apreciación artística en la Universidad de San Andrés desde su fundación hasta el 2013. Es director del Museo Nacional de Arte Decorativo desde 1991 y fue 2 veces director a cargo del Museo Nacional de Bellas Artes. Miembro de número de las Academias Nacional de Bellas Artes y Provincial de Artes y Ciencias de San Isidro, Premio Conex de Platino 2006 en Estética, Teoría e Historia del Arte. Autor de varios libros y ensayos sobre arte, arquitectura, música y dibujos de viaje. Ha dado cursos y conferencias sobre estos temas en universidades y centros culturales de todo el país, incluso en Las Marías, en Chile, en Estados Unidos, en Italia, en Francia y en la República Checa. Actuó como jurado en salones nacionales de escultura y de dibujo en la Fundación Conex, en Teatro Colón y la Academia de Bellas Artes. Bienvenido nuevamente al Botánico. Menos mal que no estaba la fecha de nacimiento, ahí podían ver por qué uno ha hecho tantas cosas. Pero bueno, contra mi costumbre, y dado que Pau, arquitecto, ha hecho un libro de este porte, ha escrito, yo no podía ser como su ex profesor menos, y aunque siempre suelo hablar sin texto, esta vez dije, el tema no es que me supera, lo he tratado de llegar, y además los recuerdos en especial me invaden, y no quiero llevarles tampoco más tiempo del que ustedes deben antes de ir al yerbatal de Taís, pero me gustaría, por eso he escrito, y voy a leer hasta donde pueda o hasta donde el viento me lleve las hojas. Fíjense, desde que Pau Navajas me invitó a comentar su libro, este magnífico y voluminoso ejemplar de 450 páginas, cuyo peso, con ser tanto, sin embargo, es mucho menor que su valor documental, testimonial y artístico. Desde que Pau, me invitó a estar con ustedes esta tarde, me invadieron tantos recuerdos y puntos de interés para desarrollar que no dormí pensando en cuáles elegir y en cuáles descartar para no excederme, como les digo, en los pocos minutos que anteceden a los bostezos, al aburrimiento del público. En este libro, en realidad, y ya lo dijo María muy bien, se entrelazan varias historias. Por supuesto, la de la yerba mate, que es la que le da sentido y objeto al libro. La de los siglos viejos de la región guaraní, jesuita. La de los siglos nuevos de la Argentina, también nueva. La de los Navajas, que se funde con estas décadas. Y mi propia historia, que varias veces hizo contacto con esta familia ejemplar a lo largo de más de 60 años. Y les comento, a principios de los años 50, compañero de El Negro, Navajas, así lo llamamos y lo sigue llamando, en el Champagnat, el cuarto y último de los 4 hermanos Navajas Artaza que tuve la suerte de ir conociendo. Adolfo, también que hoy toco, que hoy nos acompaña, como siempre, omnipresente, algo así como el embajador, el vocero de la familia, ministro de la Nación, uno de los benefactores de la flamante Universidad de San Andrés, que tuve el orgullo de pertenecer, y también he sido profesor allí de algunos de sus sobrinos que andan por aquí y sus parientes. Bueno, Arturo y Pablo, cerebros y manos de la producción de ese milagro que se llama Las Marías. Y Víctor, mi compañero negro, mi compañero de colegio, a quien no por nada le pusieron el nombre de su abuelo, don Víctor Adolfo Navajas Centeno. A don Víctor padre, incluso de quien ha hablado María, ha mencionado, también lo conocí en esos años lejanos, también a él. Cejas pobladas, alto, mirada profunda, bigotes todavía bien oscuros y mente siempre bien clara. Fue quien fundó este yerbatal definitivo de Las Marías allá por 1924. Tuve la suerte de ser 3 veces huésped de Las Marías, 2 de ellas para sendas conferencias musicales en el Centro Cultural de Gobernador Virasoro, la ciudad nacida y crecida en sus entrañas. Esto fue entre fines de los 80 y comienzos de los 90, invitado por El Negro y por Graciela, su esposa, los padres de Pau. Permítanme un recuerdo para Graciela Nosiglia, mujer inolvidable, transparente como el agua,
fuerte y florida como el lapacho, trabajadora como abeja, inteligente como el que más, que se desprendió de este mundo y voló hacia lo alto hace muy poco y demasiado pronto. Bien, sobre mi experiencia en Las Marías, en el año 2000 anotaba lo siguiente en un párrafo, diciendo: Las Marías es un ejemplo atípico y armonioso de asentamiento humano que nos devuelve por una parte a los tiempos de la conformación de los monasterios románicos y a las agrupaciones feudales. Esto no surge de su estructura intrínseca solamente o de su misma historia, sino de su relación dialéctica con la ciudad aledaña, surgida, como les digo, en parte de sus propias entrañas y a sus expensas. En parte también hace realidad las utopías de la ciudad de jardín, inglesas, y muestra una posibilidad de equilibrio entre agro e industria, trabajo y descanso, naturaleza y ciudad, individuo y comunidad. Y exhibe otra atipicidad estructural entre ciudad subordinante y periferia rural. Acá está invertido. Aquí la periferia es urbana, aunque esté en el ombligo. Es decir, todo esto hace de Las Marías y de Gobernador Virasoro una suerte de producto único, uno de los productos más atípicos de esta Argentina, muchas veces atípica en otros sentidos. Bien, por eso, esos años tuve la oportunidad de un nuevo navajazo, como le llamo las oportunidades de ir a las navajas, cuando en la facultad fui profesor de Pau en Historia de la Arquitectura, también de su mujer actual, de su mujer y algunos otros, pero no quiero ir más lejos en esto. Fue esto en 1985, y de tal palo, tal astilla, sin duda. El inquieto, agitado, laburador como pocos, imaginativo también como su padre, idealista y magnánimo como su madre. Recuerdo a Pau como un alumno destacado, siempre alerta y buena onda, lleno de preguntas, lleno de propuestas innovadoras, nunca conforme con el medio camino, siempre aspirando a más y mejor. Esto es una prueba de ello. Se recibió de arquitecto, fue muy exitoso en su tarea de proyecto, dirección y construcción de obras, y lo sigue siendo. Simultáneamente dirigió el proyecto, dirección y construcción de su propia familia, y le salió muy bien. Y supe que se había asentado, o pasaba mucho tiempo en Las Marías, trabajando intensamente por allá, y que era un fanático defensor de la historia y de las virtudes, la yerba mate. Volví a tomar contacto con Pau cuando, ya como director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Las Marías fue auspiciante y expositor de la memorable exposición de El Mate en América en la primavera del 2004, hace ya más de 10 años. Pero confieso que nunca lo imaginé como el investigador minucioso y el realizador impecable de un libro tan ambicioso como este. No por falta de capacidad, entiéndase bien, para ello, sino por lo que imaginé como falta de tiempo o de constancia para ahondar en tanta sustancia y lograr elaborarla tan bien. Sin embargo, dije que Las Marías era una historia que esperaba ser contada. Él lo dice, esperaba ser contada, y que solo tenía gracia esa historia dentro del contexto en la cual se había creado y se desarrollaba. Y así es en este libro. Yo les diría que además, lograr elaborarla tan bien, me atrapó su lectura. Les digo que este libro además pasó de Buenos Aires al medio de la Pampa, y así nos fue llevando a mi mujer y a mí en estos últimos recorridos, porque realmente es atrapante por su lectura, por la elegancia y por el humor del texto y la secuencia de imágenes que lo acompaña. Si ustedes me disculpan, él tardó 1 año en escribirla, no sé, y 11 en editarla, no sé cuánto. Esto sí, es una década ganada. Bien, para terminar,
y retomando las varias historias que en este libro avanzan, se entretejen y van uniendo pasados y presentes, como bien lo anticipó María Sáenz Quesada, que enmarañan, entrelazan todos estos hilos en dirección a un futuro deseable. Me vuelven las palabras de Alfred de Vigny, tan borgianas, aunque fueron escritas un siglo antes de Borges. En vano la sangre me hizo descender de ellos, los padres, los antepasados. Desde que yo escriba esta historia, ellos descenderán de mí. Muchas gracias.